buenos días, ¿cómo están? Espero que bien, con energías recargadas ya para este tercer y último día de esta gran feria, Congreso High Evolution Chile 2024. Hemos tenido 2 días sumamente contundentes. Yo les dije el primer día con la presencia del presidente de la República. Firmamos el acuerdo de colaboración con Francia, el embajador de Francia en Chile y el ministro de Energía. Y obviamente ayer también tuvimos otro día lleno de conversaciones, distintas temáticas, abordamos distintos desafíos, llegamos a distintos acuerdos. Así que la invitación hoy día es a seguir conversando y a seguir relevando temáticas importantes, sobre todo para nuestro sector. Y antes de continuar, me gustaría saludar a nuestro auspiciador AES, quien hace posible este encuentro. Así que le damos un fuerte aplauso a nuestro auspiciador de este congreso. Y ahora, último día, veo caras nuevas, así que voy a hacer la invitación nuevamente. Nosotros obviamente estamos hoy día en un evento donde la palabra, el concepto de sostenibilidad cobra mucha relevancia y por lo mismo queremos invitarlos a escanear el siguiente código QR que va a salir en pantalla a continuación. Acá este código QR los va a llevar a un formulario y la idea es que nosotros podamos medir el impacto que está teniendo esta actividad para así poder compensar obviamente las emisiones de gases de efecto invernadero y hacernos responsables también de nuestras actividades. Así que esa es la invitación, los invito a escanear este código QR que va a estar permanentemente en las pantallas de nuestro congreso y nuestra feria en el primer piso. Para quienes no saben, de forma paralela, en el piso 1 hay una feria con distintos stands, distintas empresas y distintos países para que puedan también ir a verlos. No me alargo más, vamos de lleno ahora con nuestro 11º panel ya, y que lleva por título el siguiente: Innovación educativa sostenible, desarrollando el capital humano para la industria del hidrógeno verde en Chile. Y para este espacio de conversación va a estar con nosotros Carolina Domínguez, ella es responsable de la articulación EMTP con energías renovables y H2B de Sofofa, a quien vamos a recibir con un fuerte aplauso, ya está en el escenario, y ella va a invitar y presentar a nuestros panelistas. Claro, trata de... Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este panel que tiene la fortuna de articular la serie de actores que debemos dialogar para poder fortalecer las trayectorias del capital humano que el hidrógeno verde y las energías renovables necesitan. Les presento a José Maripani, rector de la Universidad de Magallanes. Un aplauso, por favor. Francisca Valenzuela, jefa de la Oficina de Género y Derechos Humanos del Ministerio de Energía. Patricio Lillo, director Unidad de Tecnologías de Hidrógeno en el Departamento de Ingeniería de Minería, Pontificia Universidad Católica y director de H2 Chile. Nicolás Navarrete, encargado de proyectos, área de competencias laborales, Chile Valora. Y Andrea Sepúlveda, directora del área de eficiencia energética, INACAP. Es un honor poder moderar un panel que tiene a distintos actores. Si queremos hablar de desarrollo de capital humano en una industria que tiene un desafío energético muy importante, tenemos que tener la presencia ministerial a través, por ejemplo, de perfiles. Los perfiles que entrega Chile Valora y cómo estos combinan la conversación con instituciones de educación superior y con industria. Tenemos a institutos técnicos profesionales o a la formación técnica profesional representada por INACAP, quien justamente comienza estas trayectorias formativas para vincular la industria en estas opciones laborales. La industria, ¿cómo se relaciona finalmente? ¿Cómo hace la sugerencia, la petición y cómo entrega y se compromete con esta formación de capital humano?
Tenemos la academia y la investigación como parte fundamental del desarrollo de nuevas tecnologías y en la formación académica del futuro. Pero esto, hoy día en energía, tiene también que tener un sello o un sello de género. Necesitamos mayor participación femenina en una industria energética que está en realce. Por lo tanto, es importante que conozcamos las medidas que se están realizando el día de hoy. Para iniciar entonces este círculo virtuoso de personas y actores que representan la formación del capital humano, vamos a preguntarle a Nicolás Navarrete de Chile Valora. ¿Cómo está respondiendo la formación de estudiantes técnicos y profesionales a los perfiles que hoy contamos en la cadena de valor del hidrógeno verde? ¿Y qué desafíos tiene Chile para consolidar y socializar las competencias laborales que la industria requiere? Muchas gracias. Bueno, desde Chile Valora siempre estamos vinculados con la formación. En los proyectos de competencias laborales siempre estamos preocupados de convocar a la academia, convocar a los formadores que están relacionados justamente con las ocupaciones que estamos trabajando. A propósito de eso, nosotros desarrollamos un proyecto de competencia junto con el Ministerio de Energía para poder desarrollar competencias laborales justamente en operación y mantenimiento de plantas de hidrógeno enfocado, digamos, en electrolizadores. Supervisores también, pensando justamente que esta fue como la priorización que se hizo en base a un poquito el corazón de la operación de una planta de hidrógeno. ¿Ya? ¿Cuál fue el desafío ahí? Que justamente no teníamos técnicos para poder entrevistar o convocar. Nosotros hacemos mesas técnicas, hacemos entrevistas, vamos a terreno a observar. ¿Ya? Son proyectos de investigación bastante concienzudos en el sentido de que nos interesa mucho la representatividad, es decir, incluir a las empresas que están justamente vinculadas con el sector, la formación también, los agentes del Estado también que regulan este sector también. Ahí nosotros tuvimos conversaciones justamente con la Universidad de Magallanes, con la Universidad de Concepción, con INACAP, con DUOC, justamente para alinear cuáles contenidos, por ejemplo, de las competencias que íbamos a desarrollar iban a ser relevantes justamente para el desarrollo de planes formativos, ya que esa es la otra patita que tenemos un poquito del desarrollo de competencias. Luego el desarrollo de competencias nosotros desarrollamos planes formativos también que nos vinculan también con los programas de formación que han surgido a partir del hidrógeno. Entonces, una de las primeras conclusiones tiene que ver justamente con que no van a haber carreras quizás dedicadas al hidrógeno, sino que nos enfocamos un poquito más en el aprendizaje modular. ¿Ya? Tenemos que mirar un poquito lo que ahora, claro, le llaman como el microlearning o el aprendizaje ágil. A mí me gusta hablar de aprendizaje modular porque justamente es la forma que nos vinculamos desde el modelo de competencia. Ese es un tema. Entonces necesitamos capacitaciones específicas que tienen que ver principalmente con seguridad en el hidrógeno, tienen que ver con la evaluación ambiental. También se habló de las capacidades, por ejemplo, que tiene el Estado para poder también articular la gobernanza que tiene que ver con la industria del hidrógeno. Ahí comentar también que digamos que este proyecto de competencia fue un poquito pionero en el sentido porque justamente lo vinculamos con el estudio prospectivo de hidrógeno verde que se hizo junto a la subsecretaría del Ministerio del Trabajo. ¿Ya? Ahí el área de perspectiva laboral, junto con los observatorios laborales también, desarrollamos este estudio prospectivo, ahí colaboramos desde Chile Valora y a partir de justamente la perspectiva tecnológica, es decir, cuáles, por ejemplo, electrolizadores íbamos a ocupar, qué condiciones de seguridad. Pudimos mapear un poquito qué funciones son, digamos, críticas para operadores y mantenedores de plantas de hidrógeno, supervisores también, que es un poquito el foco que le dimos en esta pasada. ¿Ya? Otro insight súper interesante tiene que ver justamente con los estilos formativos que tenemos que proponer para el futuro. Desde ahí se ha hablado mucho de la educación dual, de cómo vinculamos justamente a las empresas con el mundo de la formación, con el mundo de la certificación también. Ahí tenemos harto que trabajar también. Yo creo que esa es una de las conclusiones principales también, que tenemos que trabajar la gobernanza, es decir, cómo vinculamos a la academia con las empresas, con el Estado también, como articulador también de que las cosas funcionen, de que las cosas sucedan.
Y desde ahí hay que trabajar también la colaboración. Nosotros desde Chile Valora trabajamos bajo el modelo de gobernanza del diálogo social, que nuestro aporte un poquito desde la política pública, que tiene que ver con generar consenso justamente entre la academia, entre los empleadores, el Estado también. Entonces, este paradigma más colaborativo obviamente tiene sus dificultades porque hay que generar las confianzas, hay que generar las conversaciones incómodas a veces, pero vamos para allá. Entonces, esas son las principales conclusiones. Ahora, otra cosa que es muy importante tiene que ver con las competencias transversales. Ya se ha hablado mucho de las competencias socioemocionales, habilidades blandas, como le llaman por ahí. Tenemos distintos focos, marcos teóricos, siempre hablamos de esto, pero uno de los desafíos que surge ahí tiene que ver cómo vinculamos el desarrollo de competencias socioemocionales en la formación, ¿ya? Porque entendemos que hoy día las mallas están enfocadas quizás en lo que hay que hacer, en lo técnico, pero cuesta un poquito vincularlo con qué competencias transversales necesitamos desarrollar también. Y hoy día entendemos que la industria del hidrógeno tiene que ver con un entorno súper digitalizado, y eso sí o sí nos impulsa a buscar nuevos estilos de trabajo. Estos nuevos estilos de trabajo tienen que ver justamente con la horizontalidad un poquito. Ya hay que pensar que hoy día los datos son los que nos dicen qué decisiones tomar, por lo tanto implica también que los equipos de trabajo sean un poquito más horizontales, que haya la toma de responsabilidad o de decisiones sea un poquito más compartida entre los operadores, los técnicos, los supervisores. Hay temas que son interculturales también. Sabemos que hoy día tenemos una barrera, por ejemplo, con el inglés. Así que ese es el desafío principal. O sea, cómo vinculamos las competencias transversales socioemocionales con digamos, las ofertas académicas que podamos generar en base al hidrógeno. Muchísimas gracias, Nicolás. Como vemos, las competencias, principalmente de seguridad y tecnología, hay que abordarlas como uno de los desafíos de la formación en el hidrógeno. Si ustedes pudiesen visualizar en el Plan Nacional de Hidrógeno Verde 2025-2030, el eje capital humano está centrado en la formación técnica. Y ahí nos hablan de un desafío de poder formar en virtud de lo que la industria está solicitando. Por eso, Erwin, te pregunto, ¿cómo están hoy día las empresas contribuyendo al desarrollo de capacidades específicas para la industria del hidrógeno? ¿Y qué experiencias de éxito nos puedes compartir en relación al desarrollo del capital técnico y profesional sostenible? Gracias por la pregunta, Carolina. Nosotros somos los últimos en la cadena. Obviamente tenemos acá los diferentes estamentos, ¿no es cierto? Tenemos la educación media técnico-profesional que tú representas, tenemos los centros de formación técnica, tenemos las universidades y seguramente vamos a tener en Patagonia, ¿no es cierto?, este instituto que es investigación aplicada. Eso ya es el capital humano más alto que podemos tener. Nosotros estamos en la cola, en la empresa, que tenemos que educar a gente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo capacitamos? Lo que estamos haciendo acá, a propósito, es lo peor que podemos hacer en este momento, este tipo de foro. Porque con solo escuchar aprendes el 5%. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan qué es lo que dijo el ministro Pardo y qué es lo que dijo el presidente. ¿Se acuerdan? ¿Me pueden decir qué es lo que dijo? Es re difícil, porque es nada más que escuchar. Entonces tenemos que pasar a escuchar, ¿no es cierto?, más encima a ver. Nosotros acá no tenemos ninguna PPT, así que ¿cómo van a entender? Ustedes van a escuchar lo que dije, pero se van a olvidar todo. A propósito de puro escuchar, es el 10%. Entonces, de los 11 paneles que hemos, quizás se acuerdan de este y los otros se van a olvidar cuando se vayan para la casa. Entonces, tenemos que hacer este X-Learning, como se llama, suena en inglés, pero es aprender con la práctica, ¿ya? Eso es lo importante, porque la retención es completamente distinta si a mí me cuentan algo, si lo leo o lo practico, porque tengo actitudes pasivas. Por ejemplo, aquí ustedes están escuchando, pero por ejemplo no están viendo ningún monito, que me tocó ayer en la mañana acá atender una delegación de Taiwán que vino, 16 personas, estuvimos acá. Entonces, de puro hablar es difícil, así que yo les monté un montón de monitos y después nos sentamos en un círculo, fue bien simpático, para discutir, porque cuando tú activamente preguntas,
vas a aprender más. Entonces, en eso estamos nosotros, cómo hacer para que tener la retención del conocimiento sea más grande. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en la práctica? Nosotros tenemos una academia de formación técnica en Río Seco, que está, para los que no saben, está entre Punta Arenas y el aeropuerto, para formación de personas. Entonces, es totalmente complementario con lo que hacen las universidades, con lo que hacen los centros de formación técnica. Nosotros tenemos que entrenar a gente, ¿ya? Para que, por ejemplo, manejen máquinas. Entonces, hemos hecho 2 alianzas, una con la Academia Profesional Burger y una con una empresa que se llama Smart Learning. Burger es los que tienen estos tremendos grúas, ¿no es cierto? Esta grúa grandota que valen $5 millones, así que yo no dejo a cualquiera manejarla. Entonces, ¿qué es lo que hay en el centro de entrenamiento? Hay como un simulador de vuelo, pero un simulador de grúa. Y eso tengo que meterlo al centímetro. Entonces, ahí puedo aprender con los pedales, con los joysticks, con toda esta cosa, para que uno aprenda, ¿no es cierto?, en forma barata y se caiga en la grúa, lo que sea, ¿no es cierto?, y no pase en realidad. Burger tiene las grúas más grandes que hay en Chile. Se hicieron famosos con el rescate de los 33, porque ahí estaban en rojo estas grúas grandes que las vieron en todo el mundo. Y ahí hay un centro de entrenamiento con ya 40 años de experiencia. Entonces ahí se entrenan al operador de la grúa de alto tonelaje, que eso no lo van a hacer en la universidad, está claro que no lo van a hacer, supervisores de la operación, que hay que ser muy, muy exacto, hay que saber dónde está el peso del contenedor que estoy subiendo, que no se me bambalee, qué pasa con el viento, son cosas muy prácticas que vamos a hacer ahí, con estos simuladores para que entrenemos a gente que van a trabajar. Con Smart Training, ellos ya tienen 12, 13 años y hacen cosas bien entretenidas como simuladores de realidad virtual. Entonces yo puedo entrenar a la gente en mi empresa con mis procedimientos. Es una forma bastante interesante con infografías interactivas y después viene algo simpático que se llama gamificación. O sea, yo hago juegos. Entonces la gente aprende jugando en vez de frontal con el profesor. Ese tipo de cosas lo vamos a hacer porque con eso yo puedo masificar la educación y puedo tener miles de alumnos. Con estos casos de éxito que voy a contar después, es importante llegar a todo y sobre todo democratizar el aprendizaje. Ya no tengo que ir a una universidad y pagar un montón de cosas para eso. Ya no necesito tener incluso un simulador, no necesito tener un tablet, basta con el teléfono. Si uno estos aprendizajes los baja, puede multiplicar la forma de llegar a eso. Un ejemplo, ¿no es cierto?, en Mulchen, lo que se hizo con este curso. Cristiana está acá con los alumnos, que me encanta verlo, de que ellos podían hacer este curso en la casa con el teléfono. O sea, no necesitan ni siquiera un computador. Entonces hicieron un entrenamiento de una forma muy democrática y muy simple, porque tenemos que ver a mejorar el abanico de cómo llegamos. Entonces hoy día, creo que el año pasado lo dije, lamentablemente en este país el 60% de los adultos no entiende lo que lee. ¿Cómo los entreno? Más encima, que ayer escuchábamos del Ceremi de Transporte que decía, la gente no quiere hacer carrera dentro de la empresa. Quieren trabajar 3, 4 años y después irse de vacaciones a Bali. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo meto todo este esfuerzo en educarlos si se van a ir después de 2 años? Tengo rotación de personal, tengo que entrenarlos. Y ese tipo de entrenamiento que hace Smart es lo que realmente ayuda, porque tiene mayor retención, es mucho más efectivo, más costo efectivo. Por lo tanto, desde la industria estamos viendo de bajar los costos de la educación y tener más resultados. O sea, que nos cueste menos, llegamos a más personas. Entonces, es bien entretenido porque al final de cuentas, nosotros sacamos números, si yo tengo un 60% de aumento en la retención de los contenidos, la que gana harto, porque necesito menos tiempo. Si tengo un 70% de disminución de costos, porque es más barato hacerlo, ¿no es cierto? Eso para nosotros, industria, es re importante, disminuir los tiempos de aprendizaje. Cuando yo tengo una realidad virtual, lo puedo hacer mucho más rápido y lo puedo repetir cuantas veces lo quiero. O sea, no que se me aburra el profesor. Entonces, hemos visto que tenemos una aprobación de los alumnos del 95%, porque ellos pueden repetir y repetir en forma muy barata ese aprendizaje. Entonces, somos bastante más prácticos en eso y vemos de que de alguna forma podamos llegar a educar a la gente que no nos van a educar en las universidades, sino que tenemos que nosotros como empresa educarlos. ¿Qué hacemos? Entonces, para dejarte claro, nosotros hemos trabajado con Smart Learning, con Abastible, Copec, Gasco, Enaex, o sea, ya empresas que trabajan con
con combustibles, cosas peligrosas, y ellos saben que tienen que entrenar a la gente antes que toquen algo. Entonces yo con esta realidad virtual hoy en día puedo hacer una educación muchísimo más efectiva que lo que hacíamos antes en clase. Entonces, insisto, cuando uno practica y conversa, por ejemplo, si ustedes hacen preguntas, van a retener más de lo que estamos contando. Si no pueden hacer preguntas, están mal. Si ustedes después pueden discutir con la gente, van a ver que es diferente. Y sobre todo, si después ustedes tienen que enseñar lo que aprendieron, esa es la máxima retención. Entonces no hay nada mejor para aprender que enseñar, ¿no es cierto? Cuando tiene que hacer clase, ahí sí que se pone y aprende la lección. Entonces, esto es lo que queremos ver nosotros como industria, ser más eficiente, más efectivo. Y nada más que para cerrar, un anuncio, nosotros vamos a tener la planta electrolizador antes, lista en realidad virtual, antes que se construya. Eso es lo que queremos. Entonces, estamos preparando nuestros años, cómo hacemos para que una fábrica de amoníaco la podamos entrenar, ¿no es cierto?, en realidad virtual antes que se construya. Eso es lo que estamos haciendo en forma práctica. Muchas gracias, Erwin. Y solo complementar que la industria energética y asociada al hidrógeno verde ha permitido cambiar, por ejemplo, su vinculación con la comunidad. Generalmente la industria se asocia a su comunidad a través de apoyos económicos o sociales a sus juntas de vecinos u otros. Pero hoy día la industria está recibiendo a estudiantes en formaciones duales asociadas a la línea energética y también en pasantías que tengan que ver con ser parte de la trayectoria formativa. Esta mirada del hidrógeno verde interministerial busca una gobernanza que finalmente nos permita articular desde la industria previamente estudiantes que después continúan trabajando o estudiando la formación técnica, en la formación profesional. Y desde esa línea, Andrea, ¿cómo crees tú que está contribuyendo hoy día la educación técnica superior en Chile al desarrollo de capacidades para la cadena completa de valor del hidrógeno verde? ¿Y qué desafíos tenemos para responder a la demanda que va a tener la industria del capital humano en el hidrógeno y en el desarrollo energético? Muchas gracias, Carolina, por la pregunta. Primero, agradecerte por la invitación. Estoy muy emocionada de poder representar de alguna manera al subsistema técnico profesional en Chile desde mi rol en INACAP. Un poco para responder tu primera pregunta, creo que las personas que pudimos participar el día martes en la inauguración en este mismo lugar con el presidente fue muy enfático. Partió, ¿cierto?, su discurso indicando que la educación técnico-profesional, ¿cierto?, a nivel de enseñanza media, a nivel de centros de formación técnica, institutos profesionales, es fundamental para esta industria. Y así lo enfatizó. Me encantó su discurso y la verdad es que comparto plenamente su visión y habló de un ecosistema que va más allá de agregar valor a la industria, sino que el capital humano es un capital esencial y movilizante para poder hacer que este sector, ¿cierto?, del hidrógeno verde sea un sector muy fructífero en el país. Respondiendo a tu pregunta en términos de desafíos, creo que los principales desafíos van por 3 líneas. La primera línea es contar con formadores, ¿cierto?, con un plan de formación para los formadores que van a tener que generar este capital humano. Es decir, estamos hablando de generar docentes capacitados, docentes que tengan la capacidad de, todo lo que dijo Erwin, ¿cierto?, incorporar metodologías ágiles de aprendizaje en un mundo tan dinámico. Por ejemplo, el tema del hidrógeno verde tiene una componente de seguridad muy relevante y en eso tenemos que capacitar a nuestros docentes para que tengan las habilidades, las herramientas y los recursos de aprendizaje necesarios para que puedan desplegar completamente su función. Otra de los desafíos que creo que es muy pertinente es que las instituciones de educación, la academia, podamos contar con una infraestructura pertinente, ¿cierto? Que era muy bien lo que comentó Erwin, no le voy a robar las palabras porque es específicamente lo que iba a comentar, pero me parece muy acertado su comentario el que podamos contar con recursos de aprendizaje digitales, ¿cierto? No cosas muy anticuadas, sino que recursos sofisticados, por ejemplo, realidad virtual. El metaverso también es una muy buen recurso para poder acercar de alguna manera toda la tecnología de una manera digital y poder capacitar, ¿cierto?, a los futuros profesionales y formar el capital humano que sea muy pertinente. Y no hablamos solamente de infraestructura que esté al interior de los institutos profesionales, de los centros de formación técnica, de los liceos, por ejemplo,
sino que también generar centros tecnológicos donde podamos interactuar todos los actores del mercado. O sea, es muy fructífero ver centros de formación técnica con industrias trabajando en un mismo centro tecnológico. Eso agrega mucho valor y creo que para allá un poco tiene que ir el avance en esa línea. Y me detengo un poquito en el último desafío que yo vislumbro, que es que podamos contar con información prospectiva a tiempo, porque las instituciones de educación superior de alguna manera tenemos que disponer carreras, muy bien Nicolás lo comentaba, probablemente en este sector no vamos a tener un ingeniero específicamente para trabajar en hidrógeno verde porque es una cadena de valor muy amplia y es un tema muy transversal, pero sí necesitamos contar con un insumo que nos dé de alguna manera información relevante en términos de vigilancia tecnológica y en términos de prospectar cuál es el capital humano y cuáles son los perfiles que nosotros vamos a necesitar. Eso nosotros lo tomamos como insumo y hacemos una traducción. Creamos programas, ¿cierto? Ajustamos y modificamos y mejoramos nuestras carreras, por ejemplo, ingeniería mecánica, ingeniería ambiental, ingeniería química, que está muy relacionado también con el hidrógeno verde. Y ahí me gustaría un poco citar lo que tú muy bien comentabas al principio, Carolina, que es el plan de acción que tenemos a nivel nacional de hidrógeno verde. Tiene más de 81 medidas este plan de acción y una de las líneas es justamente el fortalecimiento y el desarrollo de capital humano. Ya nos habla el plan de acción, por lo tanto nos da muy buenas luces de que hay una política pública de alguna manera que se hace cargo de que nosotros, las instituciones de educación superior, tengamos información para poder diseñar, ¿ya? Y en esa línea, una de estas acciones muy concretas declaradas en este plan de acción es que podamos contar con el poblamiento de un marco de cualificaciones técnico-profesionales. Es un concepto bien técnico que muy probablemente las personas que no están, ¿cierto?, en el sector académico no lo conocen, pero es contar con un mapa. Este mapa, ¿qué es lo que dice en el fondo? Los roles que cumplen las personas, las labores, las responsabilidades que tienen las personas en el sector, en la industria, los trae, los ordena en un mapa, ¿cierto?, a través de perfiles laborales, y eso es un insumo muy relevante para nosotros como institución de educación superior. Y me pone muy contenta porque dentro de este plan de acción uno de los principales hitos justamente era, ¿cierto?, contar con este poblamiento, y dentro de esta acción concreta el hito fue generar un estudio de prospección que muy bien citó Nicolás, y este estudio de prospección fue elaborado por el Observatorio Laboral de Magallanes que lidera INACAP. Entonces es un hito muy relevante porque de alguna manera la institución, ¿cierto?, que yo en la cual trabajo, INACAP, trabaja en conjunto, ¿cierto?, con la Subsecretaría del Trabajo, en este caso, con el Ministerio de Energía, trabajando para una política pública del país que es información para todos, ¿ya? Se hizo vigilancia tecnológica en este estudio de prospección y están declarados e identificados a nivel cualitativo los principales perfiles laborales que la industria va a requerir. Pero solo a nivel cualitativo. Por lo tanto, ahora el desafío es cómo llevamos esa, ¿cierto?, identificación de perfiles a algo un poco más cuantitativo que el sector académico nos permita priorizar de manera correcta, en el fondo, los perfiles laborales para poder crear, ajustar, crear cursos diplomados que sean muy atingentes y que muy bien Nicolás lo comentó, que están en línea con lo que es principalmente la supervisión, operación y mantenimiento de sistemas de electrolizadores, pero no es eso solamente. O sea, los perfiles que nosotros vamos a necesitar son muy amplios. El estudio habla de más de 20, por ejemplo, perfiles técnicos, por lo tanto estamos hablando de que es una industria que nos va a impactar en gran medida. Lo bueno es que este estudio cuantitativo de alguna manera también está en avance y el año pasado se firmó el Pacto de Magallanes, no sé si lo han escuchado. El Pacto de Magallanes es un acuerdo entre el Ministerio de Energía, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Obras Públicas, la Corporación de Fomento a la Producción y el gobierno regional. Y eso es súper positivo porque de alguna manera estamos hablando que los estudios en esta línea están descentralizados. No tengo nada con las empresas en Santiago, pero es muy bonito ver que un estudio se genera en una región que tiene un alto potencial de desarrollar este tipo de proyectos y por lo tanto va a necesitar un capital humano especializado en esta línea, así también como Antofagasta, como Concepción, como otras regiones. Bueno, esos son un poco los desafíos. Creo que, solo para resumir, he hablado de desafíos como bien concretos, pero uno de los desafíos más relevantes, y siempre hablamos que el problema de la descarbonización, el problema del cambio climático, la triple crisis climática, como el presidente Boric lo comenta, es responsabilidad de las empresas, del Estado. Y finalmente, si nos ponemos a pensar, sí, pero ¿quiénes forman las empresas? ¿Quiénes forman el Estado? ¿Quiénes forman los gremios, las asociaciones? Las personas.
Por lo tanto, creo firmemente que cuando trabajamos en formar a mejores personas, a un capital humano con valores, ¿cierto? Que podamos conversar, que podamos comunicarnos, que podamos tener un lenguaje en común, pensando no hoy en nuestro beneficio, sino en el futuro beneficio de las generaciones que vendrán. Yo creo que esa es la clave y ese es el principal desafío que nos va a permitir poder enfrentar una carbono neutralidad como nuestro plan de acción nos convoca. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Carolina. Qué importante enfocarnos hoy día. Si hablamos de capital, estamos hablando de las personas que nos vamos a hacer responsables y parte justamente de la transformación energética y cómo han podido visualizar a los distintos actores que se entrelazan en un mapa que nos permite hablar de un capital sostenible. Parte fundamental de este capital también es lo que la academia hoy día nos puede mostrar a través de sus instituciones de educación superior y centros de investigación. Patricio, si nos puedes comentar cómo la universidad y los centros de investigación apoyan al desarrollo de las tecnologías de hidrógeno verde y qué rol juegan para la formación que hoy día sea oportuna y pertinente a las demandas energéticas. Gracias, Carolina, por la invitación y es muy gratificante escuchar. Va a haber harto énfasis hoy día en dos aspectos que son relevantes. Se escapan un poco en la pregunta, pero quiero partir con eso sobre la formación técnica. Es vital, relevante, especialmente en esta etapa para el hidrógeno, dado el estado que se encuentra de desarrollo tecnológico, por un lado. Por otro lado, el rol de la academia al que me voy a detener ahora. Así que parto con eso. Estoy de acuerdo con Erwin que quizás no se van a acordar mucho de lo que vamos a decir hoy día, entonces voy a hablar de la emotividad quizás, y estos espacios también son muy buenos para detenerse un poco y sacar un par de conclusiones, aprendizajes que nosotros mismos como grupo venimos luchando y empujando, padeciendo desde el 2016 ya. Entonces, voy a mirar aquí un poco mis notas para ser riguroso de todo lo que quería alcanzar a decir en estos 5 minutos. Primero, me quiero detener sobre el largo plazo y el rol de la academia y el ecosistema en general. La pregunta es sobre la academia, es donde yo participo más activamente, pero el ecosistema es mucho más amplio que eso. Están los centros de formación técnica, el sector privado, que tiene que jugar un rol fundamental, el Estado también. Entonces, quiero abrir el concepto y voy a ir mezclando también aspectos de investigación y desarrollo y formación de capital humano más especializado. Pero es imposible tener esta discusión sin mirar el marco amplio y largo y entender que como país y sociedad invertimos muy poco en la formación de capital humano especializado, en I+D. O sea, todos los años en las encuestas de las OCDE aparecemos, si no en el último, en el penúltimo lugar respecto a cuánto invertimos del PIB respecto a otras sociedades. Entonces, además de apasionante y entretenido, es un desafío de verdad, con esos números puestos encima. Entonces, creo que es importante en esta conversación no perder esa mirada, quizás en acciones, en decisiones que haya que tomar que vayan empujando condiciones más estructurales. Lo segundo es el rol que el sector privado juega en esta formación de capital humano. Creo que también las cifras están un poco subestiman un poco el rol que juega el sector privado. Hay un montón de formación interna, pero si nos apegamos a los indicadores específicos de I+D, también en Chile el rol del sector privado es muy bajo y nuevamente suele ser el más bajo dentro de los países de la OCDE. En total no sobrepasa el 10 o el 15% todos los años. Entonces, y eso yo lo veo como una oportunidad, y en el caso del hidrógeno también está ocurriendo, y creo que algo distintivo que nos puede separar respecto a otros países de la región, y que ya se ha creado un ecosistema muy activo, una participación muy fuerte del sector privado, que es muy viva en el ecosistema, en el microecosistema del hidrógeno. Entonces creo que ya partimos con un pequeño pie adelante respecto a cosas que hemos aprendido en este rápido ciclo de 4 años para seguir proyectando. Y por último, muy cortito, pero quizás lo más importante, que hay cuestiones con las que el hidrógeno no puede lidiar como industria por sí solo, y hay una desigualdad estructural en la educación que no nos permite capturar todos los talentos y darles la conducción que requeriría. Además, al final viene lo bueno. Entonces, es cierto, y hago un diagnóstico desde nuestro grupo, desde nuestra experiencia, que falta el lazo entre el sector privado y la academia. Hay trenzas que no se han construido, pero no es por capacidad, digamos, las neuronas de una persona aquí son las mismas que las que tiene alguien en Corea del Sur, digamos. Son
son los recursos, son los incentivos, ¿sí? Entonces, es necesario para el caso particular del hidrógeno, en los tiempos que requerimos, en el estado del arte que está la tecnología, activar más rápidamente esas trenzas y esos lazos. Y desde la academia puedo decir también que tenemos que ser más activos en dónde ponemos esos incentivos. ¿Qué ha producido que esos lazos no se generen? Están ocurriendo, hay una estructura consorciada en el hidrógeno que, como decía, es muy rica, es muy viva, pero hay que revisar, digamos, la agencia de acreditación, la ANIT, cómo se conforman esas estructuras y esos incentivos para forzar y lograr más esas trenzas. ¿Cómo vemos como sociedad, como academia, como universidad, como Estado, el rol que debiese jugarse justo en ese espacio de la cadena de valor, que va entre la ciencia base y la escalabilidad de ese desarrollo hacia la industria? ¿Qué está pasando en ese espacio? Y ahí hago el punto de que está haciendo Corfo, por ejemplo, el que está jugando un rol fundamental en esa línea, impulsando pilotos, disponiendo recursos concretos para proyectos concretos que significan la contratación de personas reales, ejecutando, apretando tuernos, conectando tanques. Entonces, Corfo está jugando ese rol. Y mi punto y mi llamado es que un rol importantísimo, ese concepto debe estar más interiorizado, más amplio, debe ser más visible y debe haber más recursos apuntando en esa dirección. Y sobre especificidades del hidrógeno, a propósito de lo mismo, y quiero detenerme en el rol que la academia en particular, hablé de un par de cosas más generales, pero el rol que podría jugar en la cadena de valor del hidrógeno son los proyectos piloto. Algo que está ocurriendo, lo que decía recién respecto al rol que ha estado jugando Corfo, mi llamado es que al valor de esa etapa, de la construcción de capital humano, se le dé más preponderancia, aparezca más en el discurso. Lo que decía al principio, digamos, muy gratificante, ha sido un tema, con Erwin lo hemos conversado antes, desde H2 Chile hemos impulsado la incorporación de la formación técnica, pero también me gustaría ver esto más presente. Entonces también quería aprovechar este espacio para volver a hacer el punto. Los pilotos no solo activan la cadena de valor para la persona que tiene que apretar la tuerca, los pilotos activan un montón de capacidades que tienen que activarse desde el punto de vista comercial, un contrato de mantenimiento, como hacer un comisionamiento, que tiene que ocurrir en el puerto, que tiene que ocurrir en el Estado con las regulaciones, que es un tema muy, muy presente, lo hablamos día por medio, al menos en mi grupo, pero también para los desarrolladores de políticas públicas. Estos pilotos te obligan a crear los marcos en que se construyen esas políticas de largo plazo, son espacios de aprendizaje, de formación. Bueno, y aquí destaco lo que ha hecho la Universidad de Antofagasta, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, lo que estamos haciendo nosotros a través del Centro Nacional de Pilotaje, las colaboraciones que han tenido, lo que se levantó en San Pedro. Nosotros como escuela, por ejemplo, tenemos un ecosistema que ya lleva casi 6-7 años que está intentando meter con fuerza conceptos de innovación, tecnología en la carrera. Hoy hay un espacio donde los estudiantes ya desde el comienzo, el primer año y ya en cuarto, quinto año del ciclo, se meten estos temas con fuerza, con incentivos, tienen que sacarse un 4, tienen que pasar. Entonces, no es solo una cuestión declarativa. Y otra especificidad que creo que nos pone con cierta ventaja en la región, en el caso del hidrógeno verde, es que vamos adelantados. Esta ventana tiene un espacio de tiempo, es una oportunidad que, en mi opinión, y vuelvo a decirlo, es una ventana que se está empezando a cerrar. No estamos avanzando con la velocidad adecuada por distintos motivos. Esos son los otros 12 foros que han habido hoy día, probablemente los han tocado con más detalle. Pero esa ventana se está cerrando. Estamos hablando de ciclos de algunos años. Pero en Chile se ha generado un ecosistema muy rico de trabajo conjunto, de conocimiento. Eso ha sido muy rápido en el hidrógeno verde. Hay mucha conciencia de esto, además. Entonces, creo que verlo como una limitante es también verlo como una oportunidad y una diferencia respecto a otras cosas que están pasando en la región. Y por último, para cerrar, tampoco podemos avanzar en esta discusión sin sincerar o sin levantar el punto de cómo nos vemos como país, a propósito del rector aquí y la industria, cómo nos vemos como país en el largo plazo, cuál va a ser nuestro aporte. O sea, ¿vamos a continuar importando tecnología?
Yo mismo me he escuchado siendo escéptico de iniciativas que nos ponen en etapas de la cadena de valor, como por ejemplo en la fabricación de electrolizadores, que sabemos que está a una distancia más o menos importante de que eso escale en Chile. Pero hay que partir en algún momento, hay que comenzar en algún momento. Y creo que el hidrógeno está, a diferencia de otras industrias o sectores, está permitiendo esa conversación, esto mismo que está ocurriendo hoy día. Y eso lo veo como una ventaja. Pero mi llamado es a sincerar, a incorporar esta visión dentro de la industria, cómo la industria se ve participando en el largo plazo. ¿Dónde están puestos los incentivos para construir relaciones de largo plazo? Esas brechas se están cerrando. Me ha tocado quizás demasiada sinceridad, pero les ha pasado a ustedes tener estas conversaciones con el sector privado y la academia y los objetivos no calzan. O sea, tenemos incentivos por acá que van por el lado de la construcción de conocimiento, de la publicación, la construcción de centros quizás demasiado especializados que están en horizontes de tiempo que no están con las fases acopladas con la industria. Y por otro lado, la industria espera resultados en 1 año y medio. O sea, tú no puedes presentar un caso de negocio que no empiece a tener resultados después de 3 años. Pero esos no son los plazos con los que tenemos que proyectarnos en una relación de largo plazo, de I+D. O sea, hay un conocimiento mutuo que el hidrógeno está logrando y permitiendo que tiene que cerrarse. Y ahora sí termino. Esto no se puede hacer sin el sector privado, sin el Estado, sin la academia y la sociedad civil, juntos. Es imposible avanzar en esta dirección si no lo hacemos coordinadamente. Muchas gracias, Patricio. Creo que ese desafío es lo que además hace tan interesante el capital humano en el hidrógeno. Y José, en la misma línea de Patricio, en el caso de la universidad pública, de un boom territorial que estás viviendo de manera cada vez más vertiginosa, ¿cómo está respondiendo en relación al impacto de la nueva industria la región de Magallanes? ¿Y cuál es la importancia de articular las instancias público-privadas que está ocurriendo en tu región en beneficio de las trayectorias formativas y laborales de este capital humano? Estimada Carolina, muchas gracias por la pregunta. Un saludo afectuoso a todas y todos desde la República Independiente de Magallanes. Un saludo especial a nuestros estudiantes del Liceo Técnico Quesada Ayarrán, que sin lugar a dudas es muy importante que ellas y ellos como Escuela TP estén motivados con este tema del hidrógeno. Voy a echar a andar mi cronómetro porque hablo mucho siempre. Pero me senté en el extremo, recordando un poco lo que es la región de Magallanes. 132.000 kilómetros cuadrados. Santiago tiene 15.500 kilómetros cuadrados, para hacer una relación. 4 veces Bélgica, 3,2 veces Suiza. O sea, es una región gigantesca. La pregunta que uno se hace, ¿qué hace una región en una zona extrema? Perdón, una universidad en una zona extrema y una región de una zona extrema. Yo me imagino la Universidad de Svalbard, sobre el paralelo 70 en Noruega, 2.000 habitantes y 600 alumnos. No cumple objetivos de mercado. Tuve el privilegio de visitar Fairbanks en Alaska, un estado gigantesco, Alaska, 1.400.000 kilómetros cuadrados, el doble de Chile, 5.000 alumnos en Alaska, Fairbanks. Y también tuve el privilegio de dar una clase cuando se inauguró la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en Ushuaia. El rector iniciador, que en paz descanse, me decía, José, una universidad de zonas extremas tiene que buscar la pertinencia, resolver los problemas de las personas y generar en los habitantes pertenencia. ¿Cómo hacemos para que efectivamente este país pueda, de alguna manera, llegar a esos territorios tan extremos? Y nosotros entonces surgimos como Universidad de Magallanes, como herederos de la técnica del Estado, que en el año 61 se instala allí con carreras tecnológicas. No partimos con carreras universitarias, sino con carreras técnicas. Y las personas iban de Magallanes después al norte a estudiar. Fuimos la única universidad en Chile que tuvo la mención petroquímica, porque habían hidrocarburos. O sea, nuestra región está asociada desde sus inicios, y nuestra universidad particularmente, hacia el tema de la energía.
Y la región, ustedes saben, con mucha fuerza con lo que fue el Estrecho de Magallanes, que hoy día está cobrando fuerza nuevamente porque era el único paso que unía el Océano Pacífico con el Atlántico. Hoy día con los problemas del Canal de Panamá ya han subido los barcos, la pasada de barco un 30%. Nosotros tempranamente empezamos a estudiar el hidrógeno. Yo asumí como vicerrector de finanzas el año 97. Yo siempre digo, tenía 10 años, no soy tan viejo como ustedes piensan, ¿no? Ese año ya teníamos un centro de estudio de recursos energéticos y estamos testeando aerogeneradores. Hoy día tenemos un cementerio de aerogeneradores verticales de distintos tipos. Partimos haciendo los primeros mapas eólicos allí, eso fue a mediados de los 90. Y ya a comienzos del 2010, con nuestros mapas eólicos universitarios, que dicho sea de paso, no eran publicables. A nadie le interesaba publicar datos de viento en Magallanes. Pero sin embargo, la investigación es siempre parte del proceso o de la labor que tiene que tener una universidad. Y bajo esa perspectiva, entonces, con esos mapas se construyen los primeros 3 aerogeneradores ahí en Laredo. Me tocó estar en la inauguración de esos aerogeneradores. Estaba el gerente de Metanex, Roger Neumann, que en paz descanse, que ayudó mucho además a nuestra universidad. Y Roger me dice, José, yo no creía en los estudios de factor de planta, ¿cierto?, que era el 54%, y no pudimos levantar los 100 metros, porque no había una grúa lo suficientemente grande, se levantaron a 50 metros, me dice, pero clavados, el 54% de factor de planta. Así que uno ve que efectivamente la historia que tiene que hacer, o el rol que tiene que cumplir una universidad en estos lugares tan alejados y tan poco habitados son gigantescos. El territorio enorme. Tenemos solamente el 0,9% de la población de Chile. No alcanzamos al 1% de los pobladores de este país. Y, bueno, posterior a eso, nuestra universidad, cuando ya aparecieron los desarrolladores, los primeros llegaron por ahí por el 2014, pero ya con fuerza en el 2000, cuando estábamos todavía saliendo de la pandemia, yo por lo menos tuve los primeros encuentros con los gerentes y presidentes, y yo les decía, esta región de 132.000 kilómetros cuadrados, el 62% son áreas protegidas. O sea, nosotros ya estamos descarbonizando el planeta, de alguna manera. El punto es que ahora podemos avanzar en una descarbonización desde el punto de vista industrial. Y eso es muy motivante y desafiante. ¿Cómo hacemos nosotros entonces, como lo planteó el presidente, para que todos disfrutemos de esto? Y una de las labores, nosotros, ustedes saben que nos llamamos región de Magallanes y de la Antártica chilena. Pero tengo que contarles un secreto, la Antártica todavía no es chilena. Nosotros tenemos aspiraciones antárticas y tenemos reclamaciones soberanas. Pero eso que reclamamos también lo reclama Gran Bretaña, también lo reclaman nuestros hermanos argentinos y por lo tanto tenemos que llegar a decir eso es chileno en algún momento. Y por lo tanto desarrollamos este concepto. Antarticemos la región de Magallanes. Que cada magallánico sienta que la Antártica es parte de su región, como lo dice su nombre. Bueno, aquí le he planteado yo a las empresas, hidrogenicemos la región. Si no hidrogenizamos y la gente no entiende la importancia que tiene este recurso, no vamos a avanzar. Y es allí donde uno podría entonces partir planteando la importancia que tiene la formación de capital humano. ¿Cómo hacemos nosotros para que cada uno de los miembros de nuestra comunidad, de los más pequeñitos hasta los más grandes, sientan que el hidrógeno va a ser parte de una solución y no va a ser un problema en sus vidas? Y nosotros nos ofrecimos a hacer las líneas bases públicas, un proyecto interesante, son las primeras líneas públicas que se hacen en Chile. Tenemos diplomados, estamos trabajando, también tenemos un magíster en energías renovables. Creemos que el desarrollo va a ser tan amplio que tenemos que contribuir también en lo que podría ser el desarrollo urbano de la región. Si esta industria llega, van a faltar hospitales, se van a hacer chicos los colegios. Lo que siempre hablamos, las relaciones directas, indirectas y todo lo que tiene que ver con los efectos inducidos. O sea, directamente va a trabajar mucha gente, indirectamente también, y se van a necesitar además muchos servicios. Y el último llamado que hemos sentido que es importante, Corfo llamó a un centro tecnológico del hidrógeno verde de Magallanes. Nos unimos con la Universidad Católica de Valparaíso, con la Universidad de Santiago, hemos invitado a la Universidad Católica, a la Universidad de Chile, a las empresas. Erwin también nos está apoyando allí con el CAITE, ¿cierto? Que es el instituto donde él hizo su doctorado. O sea, tenemos y estamos convocando a muchas instituciones para que efectivamente ese centro tecnológico del hidrógeno verde esté en Magallanes y pueda contribuir al desarrollo que todas y todos nosotros queremos para esta región tan importante. Y concluyo diciendo que el capital humano es individual. Nosotros certificamos. Mi enseñanza básica dice José Maripani, la media José Maripani y los distintos estudios que hice posteriormente dicen José Maripani. Esa es la característica que tiene el capital humano, es muy individual.
Pero si queremos avanzar, tenemos que desarrollar capital social, donde todas y todos nos sintamos parte y todos podamos contribuir para que este desarrollo lo podamos hacer en conjunción, lo podamos hacer de la mano. Y eso me parece a mí que hay grandes ejemplos de lo que se hace en los modelos alemanes, donde están las casas de los maestros junto a sus discípulos, donde se transmite de generación en generación conocimientos que son para todos y para todas. Así que siento yo que allí tenemos un gran desafío. Aquí le estamos llamando a ese capital social que generemos un ecosistema donde todos podamos colaborar. Pero al fin y al cabo, eso es lo que necesitamos. Si todas y todos no estamos convencidos, no nos vamos a poder disfrutar entonces de esta maravillosa posibilidad que tenemos de contribuir a la descarbonización también de nuestro planeta. Un hub de descarbonización en Magallanes, tanto natural como industrial. Muchísimas gracias. Gracias a ti, José. Nos quedamos con este desafío del capital social con pertinencia regional, donde nos empoderemos de esta trayectoria formativa laboral. Muchas gracias. Gracias. Y Francisca, energéticamente el capital humano no está representado de manera equitativa por las mujeres en este momento. El Ministerio de Energía que tú representas tiene una serie de acciones públicas para poder fortalecer la equidad de género de mujeres en el sector energético. ¿Qué desafíos tenemos y cómo estamos abordando para lograr esta importante equidad? En primer lugar, buenos días a todos y todas. Y gracias por la invitación también y la consideración para hablar de estos temas que llevamos ya un largo rato trabajando en hidrógeno verde. Teníamos como algunos minutos, pero bueno, quizás me paso un poquito. Me gustaría comenzar hablando de la oportunidad, ¿ya? Creo que hay algo bien interesante en hidrógeno verde, a diferencia de otros sectores energéticos, y que tiene que ver con que estamos delineando estándares, estamos iniciando, estamos empezando los proyectos, estamos recién formando las competencias, estamos definiendo los perfiles, estamos definiendo los focos de desarrollo. Entonces estamos en una oportunidad, ¿ya? Y es justamente en el marco de esa oportunidad que delineamos estándares de género que están presentes en el Plan de Acción de Hidrógeno Verde del Gobierno de Chile. Tenemos un capítulo de género. Y sin duda, hay varios de los temas que les voy a ir contando, pero creo que es importante también la oportunidad vinculada a capital humano. Si hay algo que tiene el sector energético es una tremenda oportunidad de fortalecer la autonomía económica de las mujeres. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque es un sector donde necesitamos personas. Tenemos déficit de personas, ¿cierto? Todos los que estamos aquí vinculados en nuestra oficina también está capital humano y educación. Entonces sabemos que estamos en un sector donde nos faltan técnicos, técnicas, faltan profesionales todavía. Entonces tenemos una oportunidad y esa oportunidad se enlaza directamente a todo lo que es capital humano, porque en la medida que abrimos puertas a poder formar de una manera inclusiva podemos mejorar, ¿cierto?, la incorporación de las personas en la industria. Vivimos en un sector donde hay un 23% de participación de mujeres, donde tenemos una brecha salarial del 23% cercana al 25% a nivel nacional. Son cifras que son bien preocupantes. No obstante, en hidrógeno estamos, ¿cierto?, con esta oportunidad. Entonces, por eso es fundamental mencionar estas medidas, en primer lugar, priorizadas, que están presentes en el plan de acción, porque nos permiten delinear estos estándares desde el inicio. Entonces, estamos fortaleciendo eso por una parte. Y recordar que en la medida que ponemos cuotas, por ejemplo, en capital humano en formación, que es algo que hacemos en el Ministerio de Energía, de hecho está mencionado en el plan de acción, uno de los criterios que tenemos es que nosotros formamos 30% al menos de mujeres, ¿ya? 10% de personas pertenecientes a pueblos indígenas, 10% de personas vinculadas a los procesos de transición justa, directa o indirectamente. Entonces, cuando incorporamos estas cuotas en capital humano, garantizamos que en el futuro hay personas disponibles para trabajar en la industria, pero no estamos cayendo en el mismo vicio de siempre, de decir, no hay mujeres, no tenemos mujeres. Por eso capital humano es un eje tan importante, porque nos permite abordar las brechas de formación, que es un eje también muy gravitante en los temas energéticos, porque las mujeres muchas veces acceden tarde al sector de energía, se especializan después, no toman estas especializaciones desde el origen. Por lo tanto, las cuotas nosotros lo ponemos en capital humano, es decir, busquemos los perfiles de interesados, porque muchas personas interesadas hay siempre. Entonces, acercamos, ¿cierto?, a las mujeres al sector. Justamente en esa línea yo creo que es importante abordar las brechas de formación, pero también hablar de las alianzas institucionales. Yo creo que aquí
hablamos creo que con todas las personas que estamos sentadas aquí desde la oficina, en capital humano y en educación. Por lo tanto, la alianza institucional es súper importante y aquí yo recojo lo que tú mencionabas de que si este esfuerzo no lo hacemos colaborativamente, no vamos a avanzar en ninguna parte y eso vale para capital humano, pero también cuando hablamos de temas de inclusión y de género, porque esto no pasa solamente por una decisión del Estado, de un ministerio, sino que pasa por una voluntad coordinada y un esfuerzo colectivo. Y en este caso, el trabajo con el sector privado, el trabajo con las instituciones educativas, que ha sido muy importante para nosotros, desde universidades, organismos internacionales también, organizaciones de la sociedad civil, es fundamental para avanzar en la igualdad de género. Y esta alianza institucional nosotros la hemos consolidado en una mesa de capital humano, que es una mesa que fusionamos género-capital humano. Entonces, ahora en las regiones estratégicas no solamente estamos hablando de los desafíos de formación, sino también cómo podemos garantizar una formación que sea inclusiva. Y es algo que también ponemos en la mesa. El Ministerio tiene en 9 regiones desplegado el programa de capital humano y sin duda hidrógeno se ha transformado en uno de los temas. Entonces, en el marco de la alianza institucional, por ejemplo, en Magallanes, con la Gobernación de Magallanes, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de la Energía, se hizo un acuerdo de colaboración, en realidad es como una especie de convenio, para promover la formación de mujeres vinculadas a hidrógeno verde, para fomentar la inclusión de mujeres en este nuevo sector industria. Como decía, tenemos una oportunidad de fortalecer la autonomía económica. Y para eso tenemos que mirar siempre los datos globales. Recordemos que vivimos en un territorio donde en América Latina y el Caribe las personas que reciben menores ingresos son las mujeres que viven sin parejas, sin otro adulto responsable, o sea, solas con sus hijos. Entonces, nosotros manejamos estadísticas donde las mujeres justamente son quienes perciben menores ingresos y acá tenemos una tremenda oportunidad de hacer una inclusión en un sector que requiere de nuevos talentos. Así que por eso me alegra mucho también ver estudiantes donde hay un grupo paritario, donde veo mujeres también participando, porque es algo que nos ha costado y ha costado muchísimo. En el marco de las brechas de formación, también es importante mencionar, a propósito de lo que mencionaba, de que estábamos en el peor ranking OCDE en innovación en I+D, bueno, también estamos en el peor ranking OCDE de la participación de mujeres en STEM. Chile solamente tiene un 19%, entonces también ahí estamos en un ranking bastante malo, pero también menciono la oportunidad nuevamente. Hidrógeno verde también abre la puerta a nuevas especializaciones, por ejemplo, química. Alguien me decía la otra vez, Fran, ¿sabes qué? Química es una carrera donde hay paridad, por ejemplo. O sea, tenemos una oportunidad ahora en energía, estamos buscando también perfiles donde en la formación no tenemos estas brechas, tenemos formación paritaria y creo que es súper importante relevarlo porque ahí es donde en hidrógeno podemos desdibujar la idea de que no hay mujeres para el sector porque hay, y hay bastantes. Entonces creo que es momento de, ¿cierto?, relevar y poner ahí al centro estos nuevos talentos también. Obviamente las brechas de formación no son todo, ya la participación y la toma de decisiones también es muy importante y que también se hace mucho ahora en capital humano, estamos tomando decisiones, estamos viendo qué perfiles, qué requisitos, cómo vamos a hacer estos proyectos, ¿cierto?, cómo van a ser los programas de formación. Entonces, en los procesos de participación y toma de decisiones también es súper importante que ocupemos criterios de representatividad. Aquí no es como que lo ponemos en línea de que estamos haciendo un favor cuando nosotros hablamos de incluir mujeres. Es un criterio base que se llama de representatividad y que quiere decir que en la medida que encontramos soluciones tienen que ser representativas de la población a la cual yo estoy entregando esas decisiones. Si esas decisiones las van a tomar los mismos perfiles de siempre, no van a ser decisiones que van a ser representativas de una población. Y el principio de representatividad es uno de los principales criterios que tenemos que usar cuando hablamos de la inclusión de mujeres en procesos de participación y toma de decisiones, que vale para capital humano, así como otras decisiones estratégicas en la industria. Así como también, aprovechando que estamos en el High Evolution y hablamos tanto de innovación, esto es un principio base de la innovación para quienes trabajan, ¿cierto? Mientras mayor diversidad de miradas tenemos, mejores soluciones vamos a encontrar. Entonces aquí estamos entregando criterios que son bases para construir una industria que sea mejor, que tenga mejores soluciones, que sea más representativa. Y aquí tomo también lo que hablaba el rector de la universidad, porque si además vamos a entregar una mirada mucho más territorial, el criterio de representatividad ahí sí que no se nos puede caer. Si no, vamos a caer, ¿cierto?, en los mismos sesgos de siempre de ser centralistas, de que no estamos siendo inclusivos. Por eso es tan importante. Por otra parte, también contarles que de la mano de un proyecto de la Agencia de Cooperación Española vamos a hacer un estudio de las brechas de género en hidrógeno verde. Bueno, lo vamos a levantar en la industria en general en este año, pero hay una línea específica para hidrógeno verde. Y esto lo queremos hacer relevando las principales necesidades que va de la mano con lo siguiente, que es la inclusión laboral sostenible.
¿Qué quiere decir la inclusión laboral sostenible? La inclusión laboral sostenible quiere decir cómo yo, como institución, como espacio, como proyecto, como sector, tengo las condiciones para que no haya fuga de talentos dentro de la diversidad de perfiles que quiero reclutar, y en realidad estoy reconociendo las necesidades que toda esta diversidad de grupos tiene para preservarlos en un espacio laboral. Por eso, cuando no tenemos buenas medidas de conciliación de vida familiar y laboral, ¿qué pasa con las mujeres? Fuga de talento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos no reconociendo que las mujeres en nuestro país tienen una sobrecarga de cuidados, de trabajo doméstico no remunerado, y en la medida que yo no hago patente esas necesidades y las levanto, arriesgo la fuga de talento. Por lo tanto, es importante avanzar en una inclusión laboral sostenible. Y bueno, queda poquito tiempo, así que yo voy a ir cerrando solamente diciendo algo importante, que es que hemos trabajado muy fuerte estos estándares de género del Plan de Acción de la mano con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de la Mujer, de Equidad de Género, con Corfo también, y que aprovechando que estamos hablando de capital humano, hay un curso disponible para mujeres, hecho por mujeres para mujeres en hidrógeno verde, que se llama Hidrógeno Verde, Oportunidades y Aplicaciones, está disponible online, y que en esta mesa hemos trabajado los estándares que están presentes en el plan de acción, así como también vamos a relevar algunos que van a estar disponibles para proyectos de hidrógeno verde, y que invitamos, por supuesto, al sector a que los utilice. Y para cerrar, solamente decir que, bueno, de acuerdo a todas las estadísticas, la igualdad de género está lejísimos, todas hablan de más de 100 años, ni siquiera vamos a estar para poder verla. Por lo tanto, es importante duplicar y triplicar los esfuerzos. Recordar también que Naciones Unidas hizo un importante y preocupante llamado porque de acá al 2030 el 80% de los objetivos de desarrollo sostenible no se va a cumplir. Por lo tanto, vamos a tener que, ¿qué hacemos? Acelerar la agenda, reformular nuestros objetivos. Tenemos desafíos súper importantes. Y también que Chile está actualmente en su examen. Este año es el reporte CEDAW, que es de la Convención para erradicar todas las formas de discriminación de la mujer. Y los estados todos participan y somos examinados como países. Entonces, aquí nosotros también vamos a aportar como sector, vamos a contar los avances, pero también nos van a retroalimentar con desafíos. Así que recalcar la oportunidad que tenemos, que cuando hablemos de inclusión y de sostenibilidad siempre tiene que ser sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca. Tomo los desafíos que tiene cada uno de los panelistas, y como representante de la vocación media técnico-profesional en vinculación con energías renovables y hidrógeno verde, podría plantearle también muchos desafíos, pero quiero que nos quedemos con un punto de vista positivo, dándoles un ejemplo de cómo esta necesidad de articulación sí está ocurriendo. La Corporación Educacional Sofofa en Magallanes tiene un convenio donde la universidad por primera vez entrega 20 horas de formación a 3 liceos técnicos de la comuna, donde luego hacemos pasantía en GIF y en ENAP. Tenemos perspectiva de género con el sello Más Mujer Energía en nuestro programa H2 Grand Prix, donde aquí, por ejemplo, Crisol Mulchen, incentivamos la presencia de mujeres en carreras altamente masculinizadas. No es fácil hacerlo en química, pero mucho más difícil en mecánica automotriz, electricidad, entre otros. Patricio Lillo nos recibe estudiantes a través de Duoc San Joaquín, y tenemos algunas horas justamente en el Centro de Innovación, y Patricio nos relata sobre hidrógeno verde a nuestros estudiantes a nivel nacional. Erwin ha sido un patrocinador y un embajador de este proyecto desde un inicio, donde no solamente los estudiantes se forman, sino que les damos diplomas de participación, donde Erwin siempre los transforma en un espacio de aprendizaje a todos los estudiantes. Desde Chile Valora, por ejemplo, en Magallanes, nos acompañan a presentar a los estudiantes técnicos cuáles son estas competencias, para que ellos piensen en su futuro, siendo pertinente a su decisión de trayectoria laboral. El ejemplo y el apoyo que nos ha dado Andrea, 40 horas de formación en INACAP, 80% práctica, donde después, por ejemplo, nos vamos a Walmart, y en Walmart nos reciben como estudiantes porque creemos que todos debemos articular si queremos que los jóvenes y las jóvenes sean protagonistas de la transición energética. Solo para terminar, una frase, cada uno por favor, si hablamos de capital humano, si hablamos de lo que queremos desarrollar para Chile, ¿con qué quiere que el público se quede, José? Bueno, la verdad es que lo que queremos es que de alguna manera aprendamos a
apreciar las bondades que tiene estas nuevas técnicas, estas nuevas tecnologías, que veamos que son amistosas, que lo hagamos bien también, pero si no aprendemos a conocerlas, normalmente uno se niega. Y yo siento que es allí donde, desde el punto de vista del capital humano, tenemos que formar desde los primeros pasos hasta que efectivamente podamos todas y todos pensar que esta es una gran oportunidad para nuestro país y fundamentalmente también para, en este caso, la región en la que nací, crecí y trabajo. Así que muchas gracias por esta invitación. Gracias, José. Una frase, Francisca. La frase, quedarme con lo humano del capital humano. El capital humano cambia vidas, las mejora. Entregamos la oportunidad de que las personas mejoren sus ingresos. Nos hemos encontrado con historias de mujeres que habrán podido pagar una universidad de sus hijos, que era su sueño. Creo que es importante siempre rescatar lo humano del capital humano, la oportunidad que tenemos de cambiar vidas como sector. Gracias, Francisca. Patricio. Sí, gracias de nuevo. Me sumo a la importancia de la formación de capital humano técnico, temas de equidad. Solo insistir en el tema del pilotaje y la velocidad y la velocidad y el foco en la asignación de recursos, en la asignación de prioridades, en este espacio, en esta oportunidad donde tenemos ventajas comparativas, pero que no son suficientes para que esto despegue. Estamos en la época precisa, estratégica, vital, para provocar un punto de inflexión. Muchas gracias. Estamos en el tiempo, pero una frase, por favor, Erwin. El caso de éxito, hemos exportado el modelo de Mulchen a Santiago, a Tiltil, o sea, hemos copiado esto y hemos hecho. Entonces, sí, y además, por ejemplo, con las universidades, la USACH está abajo, empezamos con eso. Patricio me invitó a la Universidad Católica, etcétera, y hemos hecho exportaciones no tradicionales. Tengo alumnos en México, en Panamá, que lo he visitado, viceministro de Energía en Paraguay, etcétera. Entonces, lo que hemos formado en Chile, estos diplomados, que han sido online, lo hemos podido transmitir afuera. Y eso da una tremenda imagen que nosotros, como este país, hemos podido exportar know-how. Así que eso ya es un caso de éxito, que tenemos que repetirlo y ver que estos modelos exitosos, ¿no es cierto?, los podamos traspasar al mundo entero. Nicolás. Sí, me quedo con la idea de gobernanza. Yo creo que es súper importante que sigamos trabajando. La forma en que colaboramos desde Chile Valora es el diálogo social, desde los gremios, los sindicatos, la asociatividad. Y desde el Estado yo creo que tenemos una gran responsabilidad de justamente desarrollar esta asociatividad en esta oportunidad histórica que tenemos, que desarrollar una industria del hidrógeno, y tenemos que darle una mirada más local, poner las personas en el centro, incluir a las comunidades, a la academia y generar, digamos, ahí una colaboración. Andrea. Sí, a todo lo anterior, y además solo añadir que me quedo tal vez, o lo que les quiero entregar es el trabajo en red. Creo que aprovechar las oportunidades es esencial. Trabajar con la industria, entre centros de formación, entre instituciones académicas. Si nos equivocamos, no pasa nada, pero sin duda va a generar un aprendizaje muy productivo y de todo se puede ir aprendiendo. Quiero agradecer a cada uno y a cada una de los panelistas y quedarme con la importancia de colaborar, soñar y, en especial, acompañar a los y las jóvenes que pueden ser los protagonistas y serán los protagonistas de la transición energética. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Invitamos a los panelistas y por supuesto también a Carolina a tomar pie y sacar una fotografía oficial para registrar este panel. Y a ustedes les recuerdo que nos vamos a encontrar aquí en 5 minutitos más para dar inicio a nuestro segundo panel de la jornada, que vamos a hablar de energía y minería. Así que nos vemos en unos minutitos más.